Gracias a las expositoras. Por supuesto, son expertas en el tema. Esperaríamos que al final de las conferencias hagan las preguntas. Gracias por asistir. Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida el día de hoy a todos los aquí presentes a esta serie de conferencias. El día de hoy tendremos a la ingeniera Cindy Salgado y a la ingeniera Tania Vindel, que nos estarán hablando sobre políticas energéticas en Honduras. Primero hablemos un poco sobre la ingeniera Salgado. Ella es la directora nacional de Planeamiento Energético y de Política Sectorial de la Secretaría de Energía de Honduras. El principal objetivo de la dirección que lidera es el desarrollo de la política energética de largo plazo para Honduras, estableciendo lineamientos para el futuro desarrollo del sector energía de forma inclusiva y con validación social. Algunos de los principales productos de esta dirección incluyen el balance energético y planificación nacional, con elaboración de modelos energéticos y el diseño de políticas basados en diversos escenarios y perspectivas. Antes de incorporarse a la Secretaría de Energía, trabajó como consultora de planificación para el BID, brindando asesoramiento a las autoridades del sector en la preparación de instrumentos de planificación y desarrollo de políticas energéticas y del sector desarrollo. Posee una maestría en política energética y ambiental de la Universidad de Delaware en Estados Unidos a través de una beca Fulbright y realizó sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, obteniendo el título de ingeniero industrial, y adicionalmente laboró por 4 años en el sector minero. También tendremos la participación de la ingeniera Tania Vindel. Ella es actualmente profesora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde obtuvo su pregrado de ingeniero eléctrico industrial. Posee una maestría en energía orientada a la planificación de sistemas energéticos de la Universidad de Sao Paulo. Solo antes de comenzar, les agradeceríamos a todos los participantes que por favor apaguen su micrófono y su cámara. Se le va a dedicar los últimos 15 o 20 minutos de nuestra serie de conferencias a las preguntas que ustedes podrán escribir en la sección del chat dirigidas a mi persona o a mi compañero Edwin Maldonado, y se las haremos llegar a las conferencistas del día de hoy. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la ingeniera Cindy Salgado, que empezará las conferencias del día hablándonos un poco sobre la política energética de Honduras. Bienvenida, ingeniera. Buenas tardes a todos y todas. Voy a compartirles la presentación. Crista, si me puedes confirmar que se puede ver en su pantalla. Sin ningún problema, se ve perfectamente, ingeniera. Bien. El tema a tratar el día de hoy es sobre la política energética nacional al 2050. Este es un proyecto que tenemos en la Secretaría de Energía. Este es el contenido que vamos a desarrollar, una breve introducción, la metodología para la construcción de las políticas energéticas, y luego nos vamos a enfocar un poco en el proceso hondureño. Bueno, sabemos que las políticas públicas son esenciales para preservar la seguridad, armonía social, sistema legal y la prosperidad económica. Es clave que el Estado pueda definir un estado deseado de desarrollo del sector, y para que nos sirva para orientar nuestros esfuerzos a todos los actores vinculados. En la actualidad contamos con muchos proyectos, varias documentación. Sin embargo, todavía no tenemos una política aprobada, y pues continuamos en este proceso. La meta de la Secretaría de Energía es poder construir esta política de una manera integral, incluyente y sostenible. Es muy importante que la misma sea consensuada y elaborada en conjunto con todos los actores vinculados. Esta es la metodología. Hay un micrófono encendido. Podemos ponerlo en mute, Crista. Gracias. Esta es la metodología que estamos utilizando, que la obtuvimos del Manual de Planificación Energética del Organismo Latinoamericano de Energía. Como ustedes pueden ver, es liderada por la institución rectora del sector, que desde noviembre del 2017 es la Secretaría de Energía. Esto tiene 3 etapas. La primera es la sistematización de la información. Voy a tratar de encender el puntero, permítanme.
Como les estoy indicando acá, la sistematización de la información. Es muy importante poder contar con una línea de base, con documentación de base. Es por eso que se trabaja mucho en lo que es las estadísticas, los balances energéticos. Y también para esto es necesario el levantamiento de información con diferentes instrumentos, los cuales pueden ser encuestas, censos, y pues eso también está en proceso. Tenemos mucho aún por mejorar. Luego pasamos a la siguiente fase, que es la formulación de la política, y esto pues tiene que ser a través de un proceso participativo, y pues se desarrollan talleres en la que los objetivos son poder identificar problemas, después plantearnos algunas metas donde queremos llegar y formular algunas estrategias, medidas, instrumentos para lograr esos objetivos. Luego, una vez que ya tenemos esas metas, empezamos a hacer el modelado de esas medidas. Y ahí es cuando ya pasamos a la etapa de planificación energética, en el que pues medimos todos esos impactos y podemos identificar cuáles son las opciones más apropiadas para nuestro contexto. Y luego, a raíz de eso, pues también se debe de trabajar en planes de acción, y a la vez estos planes tienen que tener también un plan de inversión, ¿no? Saber cuánto es esa inversión, porque si no, luego estas metas no son realizables, ¿no? Si no se les asigna un presupuesto si es que lo requieren. Y luego, esto es un proceso continuo, la política se actualiza cada 5 años, y estos planes, los planes de energía se pueden estar actualizando más o menos creo que casi cada 2 años hay que estar modelando nuevamente cualquier otra medida, además porque siempre están surgiendo, por ejemplo, avances tecnológicos y muchas, por ejemplo, esta coyuntura actual que tenemos y los impactos que pueden tener los diferentes escenarios económicos, y por esa razón esto es un proceso continuo, ¿no? Que se tiene que estar realizando. A un modo bien general, esto es el proceso. Básicamente lo que mencionábamos, ¿no? Es imaginarnos una situación deseada a largo plazo. En este caso, el horizonte que hemos planteado es al 2050. Luego hacemos un diagnóstico, preparamos una línea de base, y luego empezamos a ver todas esas estrategias que nos pueden llevar hacia ese objetivo. Y todo en el contexto nacional e internacional, ¿verdad? Todas esas condiciones de borde que pueden surgir. Este es el proceso de política que nosotros, el proyecto de la Secretaría, esto era el planteamiento inicial previo a la pandemia, pero bueno, hemos tenido que hacer algunos ajustes. En primer lugar, era la formulación de una agenda de energía, que cada una de estas se las voy a explicar en detalle a continuación. Entonces, en primer lugar, teníamos la agenda de energía, que ya está completa. Luego pasábamos a lo que era la elaboración de la visión y hoja de ruta, que eso está en proceso. Y para esto teníamos lo que hemos denominado unas mesas temáticas y un comité consultivo. Luego de completada la hoja de ruta, pasamos a la elaboración de la política, que es competencia de la Secretaría de Energía, pues que somos los que tenemos la iniciativa de ley y los rectores del sector. Y todo esto tiene su proceso para la aprobación de políticas en la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, junto con los gabinetes económicos, y luego pues tendríamos, si llegáramos a tener la aprobación por Consejo de Ministros, por un decreto ejecutivo. Y luego ya tendríamos pues la difusión e implementación de la política, a la cual se le tiene que estar dando un seguimiento. Y bueno, como les mencionaba, el primer producto que ya está completo es la Agenda de Energía del 2019 al 2021. Ya les voy a comentar un poco más al respecto. Y bueno, este es el esquema general del proceso que les mencioné. Entonces, como les decíamos, en la etapa inicial tenemos la Agenda de Energía. Luego, que es en la etapa que nos encontramos actualmente, tenemos la visión y hoja de ruta, para la cual necesitamos desarrollar mesas temáticas, que de todos estos ítems les voy a hablar más en detalle. Y luego las mesas temáticas sirven de insumo también para el comité consultivo, quienes son responsables de sancionar la hoja de ruta. Y ya cuando se obtiene esta hoja de ruta,
ya podemos pasar a la elaboración de la política energética. A lo largo de este proceso, pues tenemos el acompañamiento, como les mencionaba, del Organismo Latinoamericano de Energía y también pues de los gabinetes, del Gabinete Económico y de Coordinación General de Gobierno. Entonces, tenemos 3 segmentos de participación en este proceso. El primero es un nivel político estratégico, que es el Comité Consultivo, en el cual están convocados actores a alto nivel, ya los tomadores de decisiones. Luego, a nivel técnico tenemos, y sectorial, tenemos las mesas temáticas y las mesas técnicas. Y luego, toda esta información la vamos a estar cargando en nuestra página web. El proceso de política tendrá su página dedicada solamente a este proceso. Y además tenemos algunos equipos de trabajo. Este proceso es liderado por el secretario de Estado en el Despacho de Energía, el señor ministro Roberto Ordóñez, a quien agradecemos su presencia, que nos acompaña el día de hoy. Y además tenemos varios equipos. Tenemos el equipo técnico, que son las direcciones de la Secretaría de Energía. Tenemos equipos prospectivos que trabajamos 2 direcciones, que es la de NPPs, la de Planeamiento Energético y Política Sectorial, y la de Electricidad y Mercados. Además, también hemos tenido apoyo para estudios prospectivos con Fundación Bariloche, y también hemos tenido apoyo con otras instituciones, como por ejemplo el Organismo Internacional de Energía Atómica, IRENA, recientemente la Universidad de California, UC Berkeley, y pues siempre estamos trabajando en este modelado. Luego, el equipo de facilitación también es muy importante, porque tenemos que, en este proceso, poder llegar a una visión consensuada. Y es por eso muy importante pues, la facilitación del proceso, que está también a cargo de la Secretaría de Energía y el Organismo Latinoamericano de Energía. Y bueno, mencionarles un poco sobre la agenda de energía, la cual ustedes pueden descargar de nuestra página web. Al final de la presentación les dejaremos los enlaces. Y mencionarles un poco sobre qué nos referimos con esta agenda. Entonces, básicamente esta agenda es básicamente nuestro plan de acción como Secretaría de Energía, lo que nosotros le estamos ofreciendo en este periodo de gobierno, en qué áreas vamos a estar trabajando, cuáles son nuestros ejes estratégicos. Y bueno, aquí tenemos las 5 áreas de trabajo. Les voy a decir brevemente nuestros ejes estratégicos. En cuanto a planificación energética, tenemos el eje estratégico sobre un estado planificador del desarrollo del sector. En el área de electricidad y mercados tenemos el acceso universal a energías modernas, un objetivo de desarrollo sostenible, desarrollo del subsector eléctrico nacional y también el impulso de la electromovilidad. Después tenemos también en el área de relacionamiento comunitario, inclusión de género, involucramiento de pueblos indígenas y afrohondureños y responsabilidad social y empresarial. En el área de hidrocarburos y biocombustibles tenemos la regulación de hidrocarburos, supervisión y control de calidad de combustibles. Y en el área de energías renovables y eficiencia energética, pues el fomento de las energías renovables y un sector energético eficiente. Este es un documento que ustedes pueden descargar de nuestra página web para que sepan en detalle cuáles son las acciones que vamos a estar tomando bajo estos ejes estratégicos. Y bueno, ahora el proceso que estamos iniciando, que es el de las mesas temáticas, al cual también los estamos invitando a que formen parte. Ya les vamos a explicar cómo podrían formar parte. Y bueno, hemos utilizado la división de la Ley de Plan de Nación, Visión de País, que estaba dividida en 16 regiones. Y pues, como ustedes pueden ver, en cada región hemos identificado diversos temas a desarrollar. Estos son los temas que vamos a estar tratando en las diferentes mesas. Tenemos eficiencia energética, biomasa, geotermia, cobertura y acceso, expansión de la generación y la transmisión, subsidios y tarifas de energía eléctrica, electromovilidad, combustibles fósiles, biocombustibles, exploración y explotación de hidrocarburos y relacionamiento comunitario. Para la metodología a utilizar en estas mesas temáticas, habíamos seleccionado el método Delphi. Imagino que algunos lo conocen, es un proceso iterativo de consulta y respuesta, y lo que se busca es que en un grupo de expertos con visiones heterogéneas se pueda converger en una única visión de consenso. Entonces es iterativo, ¿no? A medida que vayamos recibiendo los resultados, se va repitiendo el proceso.
Y bueno, aquí están las diferentes regiones, por ejemplo, la región central, que es en la que se encuentra Tegucigalpa, habíamos seleccionado estos temas a desarrollar, ¿no? Expansión de la generación y transmisión, subsidios y tarifas, electromovilidad, biomasa, eficiencia energética. Biomasa es uno de los temas que más estamos tratando en casi todas las regiones, debido, pues, sabemos el alto consumo de leña que tenemos para cocción en los hogares. Luego tenemos hidrocarburos y biocombustibles, exploración de hidrocarburos y género. Y bueno, esta es la forma en la que ustedes pueden participar. Ahorita estamos en una etapa de piloto porque como originalmente habíamos seleccionado este método, pero por lo general es más para grupos de discusión y se iba a desarrollar a través de talleres, pero debido a la coyuntura que tenemos no podemos realizarlo de esa forma, entonces estamos con este nuevo concepto, ¿verdad? Y del cual vamos a realizar, estamos en una etapa piloto para poder realizar esta prueba de concepto, en la que ustedes pueden ayudarnos con el llenado de estos cuestionarios. Y pues ahí les vamos a dejar el enlace porque sí que es muy valioso, ¿no? Y sobre todo pues porque imagino que gran parte de los asistentes son miembros de la academia. Y bueno, ahorita solamente tenemos un tema que es el acceso a la energía, que incluye el tema de electricidad, acceso a la electricidad, pero también a otros energéticos como ser GLP, como ser la sustitución también de leña por electricidad. Entonces, estamos más que todo con ese tema ahora, pero igual se deberían de tratar todos los temas que les estamos mencionando y ustedes pueden darle seguimiento al proceso en nuestra página web de la Secretaría. Y bueno, esta es una etapa muy, muy importante, que es la visión y hoja de ruta. Y bueno, esto es un esfuerzo multisectorial e interdisciplinario. Como les mencionaba, los invitados a formar parte de este comité son alto nivel. Estamos hablando de ministros, el rector de la universidad y los demás rectores de otras universidades. Estamos hablando de presidentes de gremios. Estamos hablando de representantes de la sociedad civil, la SONOG. Y bueno, es un esfuerzo multisectorial e interdisciplinario. Y en realidad el comité es el encargado de integrar la visión estratégica del país. Y en la Secretaría de Energía llegará con una propuesta de una hoja de ruta para el desarrollo de los temas que les he mencionado, pero al final es este comité consultivo quien la sanciona. Y bueno, debe integrarnos todos los procesos que ya estamos realizando, todo lo que es las mesas temáticas, mesas técnicas, toda esa información va a estar disponible para discusión de este comité, quienes van a estar definiendo esa visión estratégica y la hoja de ruta de cómo vamos a lograr esos objetivos. Bueno, la metodología que vamos a utilizar en estas sesiones del comité es... aquí hablamos mucho de hacer el ejercicio de soñar el futuro, ¿verdad? Energético del país. Y la idea es, desde esa visión, poder hacer un análisis retrospectivo y lo que estamos utilizando es llamado backcasting. Y lo que queremos hacer es volver, tomamos la visión desde la situación actual, empezamos a definir cuál es esa trayectoria, ¿no? Cuál es esa hoja de ruta para lograr ese objetivo. Y esto más o menos lo que pueden ver a su derecha es básicamente el contenido que va a tener esta hoja de ruta. Y estas son las preguntas a las que da respuesta. ¿A dónde queremos llegar? Es nuestra visión global y también las visiones sectoriales. ¿Dónde estamos? Nuestra línea base. ¿Qué brechas existen? Las brechas sectoriales y los criterios transversales. Por ejemplo, los criterios transversales pueden ser los temas de cambio climático, los temas de inclusión de género, y entre otros. ¿De qué manera llegamos allá? Nuestros lineamientos estratégicos, las metas y el plan de acción. Y bueno, los actores claves son de inicio es lo primero que se realiza, ¿no? Ese mapeo de actores. Y bueno, aquí un poquito la articulación de la metodología, cómo partimos de esa visión general, ¿verdad? Pasamos a las visiones sectoriales, la línea base, las brechas, los lineamientos y el plan de acción. Y como les mencionaba, los criterios transversales y a su vez los indicadores que son muy importantes para que podamos medir la efectividad de esta política y que nos ayude con nuestras actualizaciones y también con el seguimiento que debemos darle. Entonces, ahora algunas consideraciones finales. Sabemos que la planificación y discusión es muy importante para poder lograr una adecuada implementación del proceso. Sabemos que existe poca experiencia en materia de planificación
sobre todo porque muchas veces se han desarrollado muchas políticas, nosotros a veces le llamamos, no es por reducirle su importancia, pero que algunas veces son de escritorio, ¿no? Que no tienen mucho aporte de los sectores o actores. Entonces, es muy importante pues que podamos desarrollar este ejercicio, pero de una manera participativa, y es la forma en que se ha estado realizando a nivel internacional. Nosotros tomamos de referencia, por ejemplo, el caso de Chile, el caso de Panamá, y pues esta es la manera, también la directriz que tenemos de nuestro señor ministro para realizarla. Y bueno, estos procesos participativos pues requieren mucho esfuerzo y en ocasiones hasta recursos financieros, pero en este caso, ya que no tuvimos que reunirnos, eso pues redujo bastante el costo del proceso. Y en realidad también porque hay una falta de experiencia. Yo me atrevería a decir que no hay una política que haya sido formulada de esta manera, con este nivel de participación, seríamos los primeros. Y, y además también tenemos otro desafío, que es pues el tema a tratar, ¿no? Que en ocasiones puede llegar a ser un poco técnico y algunas personas pues, o que no se discuta por lo general en muchos ámbitos, ¿no? Y luego también pues el tema de las incertidumbres, sobre todo ahora, todos los modelados que se habían hecho, aunque vemos que por ejemplo el impacto en las economías, al menos en el caso nuestro, pues es sobre todo ahora en el 2020, después esperamos pues más adelante poder retomar un poquito ese crecimiento, pero igual vamos a depender, ¿no? De todas esas proyecciones y el impacto que, por ejemplo, esta pandemia del COVID-19 va a representar para la economía global, la nacional, etcétera. Entonces, también sabemos que, por ejemplo, vienen muchos cambios tecnológicos, lo vimos, por ejemplo, con la energía solar, que esa reducción de costos que tuvo. Entonces, siempre hay que estar actualizando, esto es un proceso continuo. Y bueno, también otro desafío que tenemos es que las herramientas de prospectiva, pues por lo general son análisis bien cuantitativos y para estos análisis de largo plazo, la verdad es que se tiene que lograr integrar otros aspectos, ¿no? Sociales, culturales, ambientales, y pues eso es un reto. Otro de los desafíos que tenemos, incorporar beneficios, o sea, hay que hacer todos estos análisis de ecobeneficios y de poder incorporar las externalidades en estas visiones de largo plazo. Y luego, pues, en general, hay una amplia variedad de métodos para analizar este tipo de políticas, pero estos son los rasgos fundamentales, ¿no? De poder definir una situación deseada y partir de la situación actual a ver cómo se eliminan esas brechas entre la situación actual y la futura. Como les mencionaba, estamos en el proceso de construcción de la política. Les dejo el enlace, la página web de la Secretaría, donde pueden encontrar toda documentación como ser los balances energéticos, la agenda de energía, y también estar al día con las noticias en que estamos trabajando. Luego aquí está el enlace para los cuestionarios, para el cual si pudieran ser tan amables de apoyarnos, y mi información de contacto para cualquier consulta que tengan más adelante. Y pues con eso termino mi intervención. Cedo la palabra a la ingeniera Guadalupe. Muchísimas gracias por su participación, ingeniera Salgado, por tan útil y valiosa información y por compartir esos links con nosotros. El equipo de vinculación de la facultad se va a asegurar de que todo esto llegue a los correos electrónicos de todos los asistentes. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la ingeniera Tania Vindel, que va a seguir hablándonos sobre planeación energética. Ingeniera, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Permítanme, comparto la pantalla. Si me confirman si se puede ver, por favor. Sí, ingeniera, se puede ver claramente la presentación. Ok, gracias. Entonces, nuevamente, buenas tardes. Este tema tiene mucho que ver con el tema que acaba de exponer la ingeniera Cindy.
De hecho, como ustedes pudieron ver durante su presentación, para realizar una buena política energética es necesario realizar un planeamiento energético. Pero para todo esto nos vamos a ir por pasos, porque yo sé que muchos de los asistentes son estudiantes todavía y de repente nos encajamos en una cajita de lo que es nuestra carrera y no vemos una visión global. Entonces, para comenzar, la energía es vista como un habilitador de desarrollo. ¿A qué nos referimos con esto? Ningún país que tenga un desarrollo social o económico tiene deficiencias energéticas. No es que porque nosotros tengamos una abundancia en energía, inherentemente va a existir un desarrollo económico. No, pero por lo menos ya existe el marco habilitador para que en el momento que se quiera dar una industria, un crecimiento en la industria, un crecimiento en el comercio o en cualquier sector productivo, ese crecimiento puede existir. La energía es un elemento básico para el desarrollo de cualquier actividad humana moderna, tales como las que les acabo de mencionar, adicionalmente de cualquier commodity que nosotros como personas querramos tener. Un ejemplo claro es lo que nos está dando la pandemia ahorita, ¿cierto? Cualquier acceso a energía eléctrica, a comunicaciones, aire acondicionado, internet y todos los demás que nosotros queramos, necesitamos para desarrollar nuestros trabajos y nuestros estudios. También es un asunto de interés y seguridad nacional. ¿Por qué? De nuevo, relacionado directamente con el punto anterior. ¿Por qué es de interés nacional? Porque a nosotros nos interesa tener un desarrollo económico y social. Entonces, a medida nosotros habilitemos el acceso a la energía, nosotros vamos a habilitar también el acceso a mayores oportunidades de desarrollo. El planeamiento energético, que no es lo mismo que la energía, nos va a permitir hacer proyecciones de la demanda de energía a mediano y largo plazo, tanto de la demanda de energía como cómo vamos a suplir dicha energía. Todo esto integrando los escenarios de modificaciones de las tecnologías en uso actualmente y del uso de las diversas formas de energía en un país. Ya vamos a regresar a esto de las formas de energía. También nos permite tomar decisiones informadas para poder fijar metas nacionales y compromisos internacionales que sean realistas y que vayan de acuerdo a lo que nosotros vamos a poder cumplir en un plazo determinado de tiempo. Porque incluso nos puede ayudar a determinar qué metas, a qué cantidad de tiempo nosotros queremos tener. Porque este planeamiento energético no solamente es a corto plazo, sino que es a mediano y a largo plazo. Es decir, entre 5 a 50 años, si ustedes lo desean, solamente que el nivel de error que ustedes van a tener ya en los últimos años es mayor, ¿cierto? Porque nosotros estamos trabajando con premisas iniciales. Adicionalmente, esto nos permite evaluar el costo de la implementación de las medidas propuestas y las políticas propuestas o a ser implementadas, lo cual va directamente relacionado con lo que mencionaba la ingeniera, que tiene que ir en los documentos de política de acuerdo a las nuevas normas que existen en el país. Adicionalmente, esto nos ayuda a conseguir, un país como Honduras, nos ayuda a conseguir cooperación internacional para apoyar dichas medidas y dichas políticas, que nos permite que sean más exitosas en el tiempo que nosotros hemos planificado. Aquí regresamos a lo de las formas de energía en un país. Yo sé que, como les mencionaba, que como muchos son estudiantes todavía, nos quedamos a que energía es energía eléctrica. No, ¿verdad? Existen varios tipos de energía. Energía térmica en forma de calor, en forma de frío, energía eléctrica, que ya todos lo conocemos, energía mecánica para movimiento, energía química, que nos sirve en varios sistemas de almacenamiento de energía, entre otras que ustedes pueden encontrar por ahí. Ahora bien, ¿por qué eso nos interesa? Porque todas estas formas de energía nos van a demandar energéticos. ¿Qué son los energéticos? Aquellos que nos facilitan la producción de esta energía. ¿Para qué? Porque todo país tiene algo similar a esto, un balance energético nacional, que también lo había mencionado la ingeniera en la exposición anterior. ¿Qué es un balance energético nacional? Es una matriz en la que nos dice todas las formas de energía que nosotros consumimos. No sé si se ve el cursor, si me confirman, por favor.
Hola. ¿En qué parte lo tiene, ingeniera, apuntado al cursor? Aquí donde dice oferta. Ah, lo siento, pero no se logra ver. Ujú. Bueno, le voy a describir entonces. Ya Si ustedes, ya se logra ver el cursor, ingeniera. ok. Gracias. Si ustedes pueden, gracias. Si ustedes pueden observar, tenemos diferentes energéticos como el carbón, la energía solar fotovoltaica, hidroenergía, energía eólica, que nosotros denominamos energéticos primarios. Tenemos otros energéticos que son los energéticos secundarios, como la gasolina, queroseno y lo demás. Todo esto nosotros ponemos de dónde viene, si es producido localmente, si es importado, si es exportado, o si era algún almacén que nosotros teníamos anteriormente, que es lo que nosotros tenemos como inventario. Luego nosotros tenemos hacia dónde van estos energéticos, si van a centrales de producción de energía eléctrica, si van a autoproductores, si van a los sectores de consumo final, que serían transporte, industria, el sector residencial, o sea, todos nosotros, comercial, servicios públicos o demás. ¿Por qué esta es la base? Porque para hacer cualquier análisis que nosotros queramos hacer, no solamente de planeamiento energético, sino que realmente cualquier análisis, el insumo principal que nosotros necesitamos es la estadística. Y una estadística que sea leal a la realidad, ¿cierto? Entonces, para eso nos sirven los balances energéticos nacionales. Si ustedes notan, no está en kilowatts como los de eléctrica deben de estar acostumbrados, sino que está en kW, que son kilobarriles equivalentes de petróleo, que es una unidad energética. ¿Por qué se utiliza así? Para poner todos los tipos de energéticos, como son las gasolinas, en un mismo nivel, que sería un nivel calórico, no en unidades físicas. Entonces así nosotros podemos sumarlos, restarlos y darle un mayor significado comparable en relación entre ellos. Ok, entonces vamos a lo siguiente. De los energéticos que les mencionaba, tenemos los primarios, ¿cierto? Que se los mencioné por ahí, que son los utilizados de manera directa para la generación de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que pasar por ningún proceso de transformación, sino que ustedes los encuentran en la naturaleza, los extraen y los usan. Dentro de estos, nosotros tenemos el carbón mineral, la energía fotovoltaica, geotermia, hidroeléctrica, eólica y demás. Y los energéticos secundarios, que deben ser sometidos a, una intervención física o química para poder ser utilizados, tales como todos los derivados de petróleo, la electricidad, que como viene de tantos energéticos, pues sí es energía secundaria, carbón vegetal y los no energéticos, como son los lubricantes, asfaltos y algunos otros, ¿cómo se llaman? Tipos los que les ofrecen en la Texaco, por ejemplo, el Tecron y todos estos que ayudan a maximizar el uso del combustible. Luego, venimos a esa parte que todavía nos pertenece al BEN, de el uso de la energía, de la oferta de energéticos primarios y secundarios en Honduras en el 2018. ¿Por qué les quise poner esto? Si ustedes se fijan, la leña nos representa un 61% de la energía, que como bien dijo el ingeniero Salgado, es enorme. ¿Por qué esto es contraproducente? Para comenzar, no es un indicativo de desarrollo económico ni social de un país. Dos, nos produce problemas de salud y adicionalmente nos produce efectos medioambientales negativos asociados que se están buscando evitar. Luego tenemos la oferta de energéticos secundarios, que son los que tenemos acá, la gasolina, la electricidad, el coque y el filo aire. Si ustedes se fijan, el 75% de estos energéticos secundarios son energéticos derivados del petróleo. ¿Qué quiere decir eso? Como son derivados de petróleo y Honduras no es productor de petróleo, lo importamos, lo que nos deja con cierta vulnerabilidad y cierto punto de inseguridad energética. ¿Por qué? Porque si hay algún conflicto o si hay alguna mala relación con las personas que nos venden,
entonces nosotros ya no podríamos suplir esa gran cantidad de energía que nos proviene de esos energéticos. Ahora bien, los energéticos utilizados para generación de energía eléctrica, que me imagino que los que estudian eléctrica ya los ven mejor, nosotros la tenemos acá. Si ustedes se fijan, se ve diferente a como lo plantea la ENEP. ¿Por qué? Porque lo tenemos en función de barriles equivalentes de petróleo, no en función de kilowatts, como ustedes deben de estar acostumbrados a verlo. Por eso, si ustedes comparan el índice, les va a salir diferente. Ok. Luego, por último, el consumo de energía por energético, que es lo que tenemos acá. Vemos que el 38% de la energía proviene de la leña, de la que se consumió en 2018, y de 2018 a 2020 no crean ustedes que cambió mucho. El resto, en su gran mayoría, proviene, el 48%, de nuevo, proviene de derivados de petróleo, que eso como ya les dije, son importados, y apenas el 14% proviene de electricidad, que es lo que la mayoría de la gente considera como energía total. Apenas un 14% de lo que se consume en total. Ok. Luego, por sector de consumo. Ya les había mencionado cuáles eran los principales. Tenemos el residencial, tenemos el transporte y tenemos la industria como los principales. Residencial, ¿por qué consume tanto? No es solamente por consumo de energía eléctrica, porque la mayoría de la leña que nosotros consumimos se consume en el sector residencial, la gran mayoría. En el transporte, pues, bueno, y la leña como tiene un bajo nivel de eficiencia, entonces por eso es que representa tanto. En el transporte va muy relacionado con la eficiencia de los derivados de petróleo. Ahora bien, volviendo al planeamiento energético. ¿Por qué les comento todo esto? Para que nosotros podamos realizar un planeamiento energético, necesitamos todos los insumos que vamos a necesitar, como ser datos genéricos del país, que son población, Producto Interno Bruto que genera, los sectores de consumo que nosotros tenemos, que ustedes los pueden desagregar tanto como ustedes puedan. ¿De qué va a depender? De qué tanto lo quieran desagregar, de cómo esté la información estadística disponible. Porque créanme que venir ustedes a levantar estadísticas por sector, por empresa, por comercio, no les va a salir para comenzar, y dos, no es viable. Entonces, ustedes tienen que ver cómo está la información existente ya para que se pueda acoplar a lo que ustedes quieren realizar. Otra es, tienen que saber el consumo energético del país. ¿Por qué energético y no solamente eléctrico? También hay eléctrico, pero lo ponemos energético porque hay varios usos que nosotros podemos sustituir el uso eléctrico por uso calórico. Para darles un ejemplo, por ejemplo, utilizando bombas de calor para generar aire frío, o incluso para cocinas para cocción. Entonces ya no se tendría que utilizar energía eléctrica, sino que de un solo podrían simplemente convertir la energía térmica existente en otro tipo o otra temperatura de energía térmica, que es la que ustedes necesitan. Ok, con todo esto, ¿cuáles son las metas que nosotros queremos cumplir con un planeamiento energético? Bien, queremos identificar las necesidades energéticas de un país o una región a mediano y largo plazo. ¿Por qué de un país o una región? Porque, como les mencionaba, ¿verdad? Existen importaciones, lo que implica que existen intercambios de energéticos entre las regiones. A nosotros nos conviene hacer análisis de ese tipo para saber, en el caso que dejen de existir los pozos petroleros o la relación no sea tan buena, o exista un evento geopolítico, nosotros ya tenemos que tener visualizado hacia dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos, o hacia qué energético o hacia qué país nosotros podemos entablar relaciones y cómo podrían ser más efectivas. También nos permite identificar los mejores usos de los energéticos. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos usos directos, como el que les mencionaba del calor, aumentamos la eficiencia de transformación de la energía. Entonces, nosotros aumentamos la eficiencia. Si aumentamos la eficiencia, muy probablemente, por ende, vamos a bajar el costo de utilización de un uso en particular,
como ser calor, entonces nosotros hacemos un mejor uso del sistema como un todo. Esto también nos permite identificar las medidas más adecuadas a las necesidades y la realidad local. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque un consultor de Estados Unidos me venga y me diga, no, si yo le subo el precio a $5 al kilowatt hora, yo lo voy a hacer. No, porque nosotros ya tenemos una identificación de medidas que son más adecuadas a la realidad nacional. ¿Por qué? Porque si eso pasa, ¿qué creen ustedes que van a pasar en las calles? No es como que va a ser algo bonito, ¿cierto? Entonces, todo eso, aparte, nosotros ya tenemos toda la consideración cultural. Es como que lo que les mencionaba de la leña, que nosotros la querramos eliminar en un año. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta cómo está la comida cocida con leña, porque tiene un sabor diferente, les recuerda la casa, ya tiene un factor cultural muy arraigado que no lo vamos a quitar de la noche a la mañana. Lo mismo pasa que si yo les dijera, no, es que vamos a eliminar de Honduras las estufas eléctricas y vamos a cocinar solamente con GLP. Una buena cantidad de las personas le tiene cierto temor a GLP por incidentes aislados que se han dado por ahí. Entonces, es ya ir dentro de las medidas, ir adecuando una parte de educación, un costo que va a ir indexado a ese tipo de necesidades para que la población local ya esté más abierta a las medidas que nosotros queremos proponer. Igual, la idea es tener una meta realista, no es decir, se escucha bonito, poner el 100% cuando nosotros sabemos que el 100% no va a ser realizable. Otra es modelar los efectos medioambientales. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros ponemos sustitución de leña, volvemos a la leña, por GLP, vamos a tener un efecto medioambiental. Y ustedes me podrán decir, sí, pero lo estoy sustituyendo por un derivado de petróleo, que igual emite gases de efecto invernadero. Tienen ahí ustedes una decisión que tomar. Entonces, se emite menos con el GLP, emiten menos material particulado y no dañan la salud como lo dañan con la leña. Entonces, todo este tipo de efectos medioambientales se puede modelar. Adicionalmente, ¿qué otro tipo de efectos medioambientales podemos modelar? Sustitución de energéticos. O sea, si yo en vez de utilizar GLP, leña, electricidad para hacer calefacción, yo utilizo una bomba de calor en base a geotermia directa, por darles un ejemplo, ¿qué efecto tendría eso? ¿Y cuánto me va a costar? Porque todo este planeamiento energético se hace en base también a los costos que va a tener cada una de las medidas que nosotros estamos proponiendo y que se quieren aplicar. Solamente que, como mencionó la ingeniera, hay algunas medidas que es difícil ponerle un precio. ¿Cómo le ponen ustedes un precio a decir, bueno, si yo dejo que se llene de leña, pues se va a ir el agua en todo el país? Está difícil decidir qué costo va a tener esa medida. Entonces, hay ahí como cosas que ya son más cosas del modelador que del modelo en sí. Ok, para poder hacer un modelado energético, un planeamiento energético, existen varios tipos de modelos que nos permiten hacer un forecasting, una simulación, una lógica de Fuzzy, un análisis top-down o bottom-up, una optimización. Les permite utilizar teoría de juegos, lo que ustedes quieran. Modelos energéticos, hay gran variedad, hay gratuitos y hay pagados, dependiendo de lo que ustedes quieran utilizar y de qué tantos insumos ustedes tengan para darle. ¿A qué me refiero con insumos? La cantidad de energía que consumimos, el Producto Interno Bruto, la población y todo lo demás. De estos tipos de modelos de planeamiento energético, nosotros lo podemos, ¿cómo se llama? Espérenme, ocultar. Lo podemos resumir
en esta tablita. Los top-down nos permiten hacer estudios econométricos, es decir, cómo varía mi consumo de energía con la variación económica en un factor, o sea, en el precio de uno de los energéticos o en la cantidad de dinero que las personas ganan. Esto les permite llegar a un equilibrio general, es decir, cuando la oferta alcanza a la demanda. O sea, ni hay desperdicio de energía, ni hay déficit de energía. Esos dos modelos les permiten hacer eso, que sería el DEC y el GEM. Esos dos son pagados. ¿Cuál es la desventaja de esos? Bueno, la ventaja de esos, que no requieren tanto, el tanto es entre comillas, tantos datos. Entonces, se pueden hacer a nivel general y eso les ayuda bastante. El de la derecha, que son el de planeamiento estratégico, les ayuda a decir, por ejemplo, qué política es mejor de las que se está planteando, qué tecnología es mejor de la que se está planteando utilizar. ¿Por qué? Porque pueden ingresar datos de eficiencias, de costos de las medidas y políticas, de costos ambientales, no solamente costos económicos, sino cantidad de emisiones que ustedes están emitiendo de acuerdo a lo que están utilizando. ¿Cuál es su punto débil? La cantidad de datos que requieren. Imagínense que si requieren tecnología, van a tener la tecnología por cada tipo de uso que ustedes están planificando utilizar en un futuro. Eso es un montón de datos. Si ustedes tienen las estadísticas, perfecto, hagan. Pero en la mayoría de los casos no existe tanto. Dentro de estos, bueno, en esos intersección se encuentra tanto Markov, que es pagado, Times, que también es pagado, TM, también es pagado, Message, que es gratuito y nosotros también lo utilizamos en la CEN, y es por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. Luego tenemos los modelos bottom-up. Hay alguien con el micrófono encendido. Luego tenemos los modelos bottom-up, que son los que, de nuevo, ¿verdad?, analizan su uso final, es decir, desde sus aparatos, ustedes en sus casas, sus televisores, sus refrigeradoras, sus estufas, hacia cómo ese consumo va a afectar a todo el sistema energético nacional o incluso regional. ¿Cuál es la ventaja? Es rico en opciones tecnológicas, o sea, en decir si nosotros mejoramos eficiencia, si nosotros mejoramos uso, qué es lo que va a pasar. Permite las optimizaciones y simulaciones de detalles tecnológicos conocidos, como de nuevo la eficiencia o el tipo de energético que nosotros vamos a consumir, pero demanda de nuevo una gran cantidad de datos, que si ustedes la tienen, de datos y de tiempo. Todos estos que requieren un montón de datos, la cantidad de datos va incrementando el nivel de dificultad, ¿cierto? Luego tenemos el forecasting, ¿qué es lo que busca? Como saber cuál es el futuro más probable. O sea, si yo tengo estas hipótesis, por ejemplo, en 2018 yo consumí 29,000 kW, ¿cuánto voy a consumir en 2050? Si ustedes dan las condiciones, si ustedes establecen cuáles son los drivers que van a hacer que ese crecimiento, esa demanda de energía crezca, por supuesto, ustedes lo van a poder hacer fácilmente. ¿Cuál es la ventaja de esto? No necesitan tantos datos, de nuevo entre comillas, como los otros. Pero depende mucho del modelador. Es decir, porque el modelador sabe cómo modela la medida. Entonces, si una persona externa viene y quiere ver el modelo, tal vez no lo entienda tanto, o tal vez no lo sepa interpretar tan bien cuanto lo hizo el modelador. Dentro de estos modelos, nosotros tenemos el NEMS y tenemos el LIP. El LIP es otro que también estamos utilizando en la Secretaría y con el cual ya se han hecho modelaciones hasta 2038. Con el MESAGE y con el MAEL, que es otro también de la OIEA, se han hecho modelaciones de demanda y de oferta de energía hasta 2050. Así, de demanda y oferta, tanto nacional como intercambios a nivel centroamericano. Del LIP se han hecho la modelación del sistema energético nacional
hasta el 2038. Bueno, luego, vamos. ¿Cómo modelamos un sistema energético? Primero definimos el problema, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos saber? En nuestro caso en particular sería saber cuál va a ser la demanda de energía por energético de aquí al año 2050, por decirles algo. Definir el modelo a ser utilizado. Bueno, señora, un ratito, perdón. Como si ustedes se fijan, la mayoría de estos modelos nos dan información diferente, por lo cual es difícil utilizar un único modelo para obtener una visión global de lo que nosotros vamos a tener la cantidad de tiempo hacia la que nosotros queremos planificar. Entonces, siempre se utilizan modelos que sean complementarios. ¿Para qué? Para poder tener una información más informada. ¿Por qué? Por ejemplo, LIP me da a mí la información de qué cantidad de energía yo voy a necesitar, pero no me da tan detallada en qué momento del día la voy a necesitar como me lo daría Message o como me lo daría Times. Entonces, siempre son complementarias. Luego, definir el modelo a ser utilizado y los límites del mismo. ¿Qué límites? Bueno, ¿en qué región lo voy a aplicar? ¿En qué países lo voy a aplicar? ¿En qué línea de tiempo a mí me interesa aplicar este estudio? Todo esto debe ir alineado con los límites de las estadísticas disponibles. O sea, si yo quiero hacer un estudio de cuánta leña consumo diario, pero el INE solamente me dice al año, pues no, lo siento mucho, pero no la voy a poder hacer diario, sino que la voy a tener que hacer al año. Entonces, va a depender de los datos que existen actualmente. También se tiene que definir y caracterizar las tecnologías existentes para satisfacer la demanda futura. ¿A qué se refieren con esto? Por ejemplo, si hay alguna estacionalidad, en el caso del bagazo, de la caña, sí, ¿verdad? Hay estacionalidad, cuando hay zafra nosotros tenemos bagazo y podemos utilizarlo como energético, cuando no hay, pues no hay. Definir los servicios demandados por cada sector. ¿Por qué servicios y no energéticos? Porque podemos querer calor. No necesariamente a mí como industria me va a interesar si viene de energía eléctrica, si viene de coque, si viene de leña. No me importa. Si yo quiero calor, a mí que me den calor, con que me lo entreguen, no es mi problema. Lo mismo pasa con la mayoría de las personas con la energía eléctrica, ¿cierto? Ustedes cuando están a las 7 de la noche no les interesa dónde viene la energía eléctrica, con ser que tengan energía eléctrica, eso es todo. Luego, integrar los aspectos temporales, que era lo que les medio había mencionado, o sea, el horizonte de tiempo, los lapsos de tiempo en que se quieren analizar, como las estacionalidades y los horarios en el caso que se desea hacer horario. Luego, calibración del modelo. ¿A qué nos referimos con calibrar el modelo? Que el año base que nosotros hayamos elegido para hacer el modelo tiene que cuadrar, es decir, la cantidad de energía que yo consumí por energético y por sector tienen que ser igual a lo que yo consumí de acuerdo al balance energético nacional. Si no les sale, vayan a revisar porque algo hicieron mal. Entonces, a eso se refieren con calibración del modelo. Adicionalmente, nosotros para hacer una proyección o una planificación, no vamos a utilizar un año atípico. Es decir, para modelado no vamos a utilizar el 2020, porque no solamente es atípico a nivel nacional, sino que es atípico a nivel mundial. Y Honduras, como un país que depende mucho de sus exportaciones y del envío de remesas, no es aplicable que sea el 2020, por ejemplo, un año tan atípico. De hecho, un año atípico simplemente no sirve como año base para iniciar un estudio de prospectiva. Esto debe también incluir escenarios que modelen las diferentes políticas o medidas propuestas. ¿Por qué? Porque hay algunas medidas que van a tener mayor impacto en algunos aspectos. Por ejemplo, si yo cambio todas las estufas, todos los fogones por estufas eléctricas,
¿cuál creen ustedes que va a ser el impacto? Por supuesto, va a disminuir el consumo de leña, no necesariamente al 100%, pero ¿qué va a pasar con el sistema eléctrico nacional? Entonces, una, con el sistema eléctrico nacional, red de transmisión, distribución, y dos, ¿de dónde va a venir la energía que se va a generar para alimentar esa estufa? Si va a ser con búnker, si va a ser con energía solar o con alguna otra fuente renovable. Entonces, ese tipo de cosas se pueden se pueden plasmar en escenarios diferentes y se puede ver el efecto que va a tener cada una de las medidas individualmente o en un conjunto. Entonces, con eso, uno puede tener una decisión más confiable o basándose en algo. A ver, solo un comentario casi final. Planeamiento energético estratégico no es una bolita de cristal, ¿verdad? Nadie aquí dice que vas a ver el futuro a ciencia cierta, sino que nosotros lo único que se busca hacer es tener como un futuro más informado. O sea, si las condiciones son estas y si estas otras condiciones se dan, esto podría pasar. No ir simplemente a ciegas resolviendo en el momento los problemas que se dan. ¿Por qué? Porque así es cuando las cosas no salen bien. Entonces, para eso nos sirve el planeamiento estratégico. Como sugerencias, aquí les dejo 2 cursitos, de nuevo en EDX. Aquí sí lo siento mucho, pero solo está en inglés. Uno es de innovaciones estratégicas para la movilidad eléctrica y el otro es de ciencia del clima y política. Entonces, se los recomiendo, están bien bonitos. El otro, que es el tercer link que van a encontrar, es del análisis de datos estadísticos. ¿Para qué? Ya les había mencionado en la charla anterior, y en esta también, que todo este tipo de análisis se hace uso de una gran cantidad de datos. El análisis, la preparación y cómo se van a gestionar esos datos es bien importante y demanda un montón de tiempo. Para hacer todo eso, existen ya varias herramientas que facilitan las cosas. Ahora, esas herramientas no se las van a enseñar en ninguna universidad. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Son cosas que se mueven muy rápido. Pero para eso están estas plataformas que les permiten a ustedes entrar a cursos tales como ese, que les van a dar a ustedes un plus para realizar su trabajo, ya sea en la universidad o su trabajo profesional. Y ya sea que sean empleados o que vayan a ser ustedes, entrepreneurs, para que hagan ahí lo que ustedes desean. El cuarto link es el que les mencionaba la ingeniera de la Agenda Energética Nacional, que ese es a corto plazo, solamente son 2 años, entonces, 3. Entonces, para que la puedan revisar, ahí está el link, solamente darle clic. Y el último link, que es el link de la Dirección Nacional en la cual yo trabajo, en la cual van a poder encontrar los balances energéticos nacionales del 2017, 18 y 19. Ya, de aquí a poco. El 19 también va a estar listo. Entonces, para su información. Ahora bien, una última pregunta. ¿La academia puede tener un papel en el planeamiento energético? Sí. ¿Por qué? De la academia surgen un montón de ideas, no solamente de cambios tecnológicos, sino de medidas también que se pueden tomar. Entonces, adicionalmente, muchos de los modelos que se utilizan son gratuitos para la academia, aunque sean cobrados para uso particular, para la academia son gratuitos. Entonces ustedes tienen un plus de empezar a jugar y a tocar este tipo de cosas sin que represente un gasto para ustedes. Conste que la mayoría de las capacitaciones en este tipo de planeamiento son caras, de por lo menos unos $2,000. Entonces, si ustedes las pueden tener gratuitas ya dentro de la universidad, aprovechen. ¿Para qué otro tipo de cosas les pueden servir? Para proponer, ¿verdad? A veces ustedes tienen una visión más
abierta de las cosas, entonces, bueno, hagan el análisis y proponen de acuerdo a análisis estadísticos, no solamente a que se escucha bonito, sino que ustedes ya pueden ver cuál sería el efecto real que se tiene, pueden ver y pueden presentar el efecto real que tendrían las propuestas que ustedes tienen. ¿Ok? Ahora sí, terminé. Si tienen preguntas o si comenzamos con la sección de preguntas. Crista. Le agradecemos mucho a la ingeniera Tania por su participación en esta conferencia y por tan útil información. Ahora vamos a seguir con lo que es la sección de preguntas que han sido presentadas en el chat. Solo por favor recordándole a los participantes mantener su cámara y su micrófono apagado. Muchas gracias a todos por su participación. Solo un segundo. Tenemos una pregunta, una de las primeras preguntas. ¿Se tiene información del porcentaje de energía eléctrica consumida que representa la industria en Honduras en kilowatts? La pregunta es abierta a cualquiera de las dos ingenieras. Tania, si me apoya. Sí, sí se tiene. De hecho, esa información ustedes la pueden, bueno, la podían obtener la página de planificación, que es más, se la voy a abrir acá. Energética del ENE hasta el año 2018, ustedes la van a encontrar ahí. ENE. Y a partir de dentro de poco tiempo, pues, la CEN y la CRE van a estar haciendo sus publicaciones. ¿Dónde encuentran eso? En el anuario y también en los boletines estadísticos. El anuario les hace una recopilación final del año, ¿verdad? En este caso 2018, y un análisis retrospectivo también. Y ustedes aquí pueden ver demanda histórica. Aquí está. La energía vendida por sectores de consumo. Ahí ustedes pueden verlo. Bueno, no está en kilowatts, pero está en gigawatts. Entonces, ahí pueden incluso hacer un análisis desde 2004, si mal no recuerdo, está la información ahí. Entonces, desde el 2004 hasta el 2018, ustedes tienen acceso a la información en esa página del ENE. De nuevo, solamente ponen ahí planificación ENE en Google y ustedes pueden tener acceso al boletín o al boletín estadístico o al anuario. Entonces, ahí sí, ahí se tiene. Tanto de todos los sectores, residencial, comercial, bueno, ustedes lo pueden ver ahí. Tania, quizás solo para complementarle un poco, ahora la información estadística, según la implementación de la nueva Ley General de la Industria Eléctrica, le compete al creador del sistema. Ellos también tienen su página web y es más, tienen información en tiempo real. Entonces les recomiendo que también visiten esta página. Y ellos son los que ahora son responsables de las estadísticas del sector, del subsector eléctrico. Muchas gracias a ambas por la aclaración del panorama y por brindarnos tan útil información. La siguiente pregunta viene de Miguel García. Respecto a la planificación eléctrica del país, ¿cuáles son las consideraciones que cambiaría nuestra situación actual respecto a la cobertura de la matriz de generación en fomento al crecimiento de las energías renovables? Esto porque desde hace varios años las energías renovables que se firmaron no han entrado ni entrarán en operación, viendo un crecimiento inminente en la generación con combustibles fósiles. La pregunta abierta, cualquiera de las dos. Bien, si ustedes necesitan un complemento. Ahora, este de los planes de expansión de la generación, en eso creo que hay.
Bien, entonces les comentaba, los planes de expansión de generación están a cargo del operador del sistema. Ustedes ahí pueden ver, porque sé que a veces hay mucha incertidumbre en cuanto a cuáles son esos proyectos que sí van a entrar en operación. Entonces, sí, sobre esto se está haciendo mucho trabajo en una depuración de cuáles van a ser en realidad estos proyectos que van a ingresar. Sin embargo, ya hay una planificación que está a cargo del operador del sistema y pues en varios de los escenarios, pero en uno en particular, el escenario ODS5, pues ahí sí, ellos tienen que hacer esta planificación, pero siempre basándose en las políticas de país. Y nosotros, nuestro marco de planificación es Plan de Nación, Visión de País, que espero que todos ya hayan tenido acceso a este documento, y pues ahí tenemos algunas metas a las cuales el operador del sistema en sus planes de expansión tiene que considerar. Y por ejemplo, ahí tenemos lo que es la meta de renovabilidad del 60% del 2024 y el 80% del 2038. Sobre la primera meta ya estamos en ella y en realidad ahora es un trabajo de mantener ese porcentaje y que no se revierta esa renovabilidad. Y en cambio para la meta del 80%, uno de los escenarios, aunque ellos hacen planificación a mediano plazo, creo que solamente son, después me apoya usted, Tania, cuánto es el horizonte que tiene el operador para sus planes. Sí, ese escenario es favorable para poder obtener esa meta del 80% del 2038. Son 10 años. Entonces sería del 2019 al 2029, ¿correcto? Muchísimas gracias. Ahora proseguimos a la siguiente pregunta. ¿Por qué se está trabajando en políticas específicas como la de electromovilidad, geotermia, eficiencia energética y otras que no se vinculan en una política energética nacional? Al parecer se está trabajando al revés de cómo se debería trabajar. ¿Qué pasará si estas no se vinculan como se espera en la política energética nacional? Sí, muchas gracias por esa pregunta. En realidad, eso es el esfuerzo que estamos realizando ahorita, ¿no? Tratar de ordenar la casa, esa es la labor del ente rector, ¿no? Y pues tenemos pocos años ahora en la Secretaría, pero esperamos en poco tiempo ya tener bien definida la política, porque esa es la razón por la cual hay algunos temas que ciertos sectores podrán sentir que no son priorizados. Entonces, la Secretaría viene con esta propuesta, estos son temas de base para poder iniciar con este proceso, iniciar esas consultas, pero si hay algún otro tema que requiera una política específica, esto tendrá que surgir en estos grupos de discusión que vamos a tener en el proceso de construcción de la política. Pero sí, muy atinada la pregunta. Sí tenemos que trabajar de una forma ordenada. Y es por eso que la importancia de estos instrumentos de planificación, ¿no? La importancia de una agenda de energía, la importancia de una política energética, que todos estamos trabajando hacia una dirección única, ¿no? Un horizonte, el mismo horizonte para todos y que concentremos esfuerzos. Muchas gracias por su aporte, ingeniera, y por haber aclarado esa duda. La siguiente pregunta sería, al parecer se están cometiendo los mismos errores de siempre al depender de muchos consultores para elaborar todas estas políticas. Podemos empezar a considerar la elaboración de estos borradores de políticas con técnicos nacionales. ¿Se espera algún cambio para que la aplicabilidad sea la idónea para el país? Bueno, la agenda de energía fue elaborada al 100% por funcionarios de la Secretaría de Energía. La hoja de ruta, también el borrador que se va a presentar al comité consultivo, también lo está elaborando la Secretaría de Energía, con técnicos nuestros. O sea, en realidad no es porque yo pertenezca a esta institución, pero sí tenemos de personal altamente capacitado y técnico. O sea, tenemos doctores, tenemos, al menos en mi dirección, todos tienen posgrado. Estamos todos trabajando bastante fuerte. El apoyo que yo menciono del Organismo Latinoamericano de Energía es metodológico solamente y es un acompañamiento, pero todos los documentos son elaborados por técnicos de la Secretaría de Energía. Excelente participación, ingeniera. Proseguimos a la siguiente pregunta.
Oscar Galdames nos pregunta, ¿por qué no se fomenta la generación de energía eléctrica para consumo propio de parte del usuario doméstico? Sí, es parte del eje estratégico de fomento de la energía renovable. También es una de las estrategias que se pueden utilizar para ampliar el índice de cobertura. Sabemos que no va a llegar la extensión de red hasta todos los hogares, hasta todas las zonas del país. Van a haber zonas en las que es más ese análisis costo beneficio es mejor tener este tipo de instalaciones y sí, desde luego es una de las áreas en las que tenemos que fomentar dentro de la Secretaría. Gracias por ello, ingeniera. Es bueno saber que este tipo de asuntos se quieren fomentar con respecto a la población. Proseguimos a la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias se han propuesto para bajar la intensidad energética? Bien, tenemos un proyecto que es la Ley de Eficiencia Energética, que esta ya estaba en el Congreso y bueno, vamos a tratar de lograr su aprobación, pero por otro lado también se está trabajando mucho en lo que son los estándares, ¿no? En reglamentación centroamericana para la introducción de equipos, en todo lo que es el tema del etiquetado, y creo que el área de eficiencia energética pues tiene mucho potencial, ¿no? Para la reducción del consumo. A veces, bueno, siempre lo sabemos que el kilowatt más barato es el que no instalamos, ¿no? El que nos ahorramos. Todas las medidas de ahorro siempre van a ser más beneficiosas que la instalación de capacidad. Entonces, hay muchas líneas, ¿no? De eficiencia. Como les menciono, somos una secretaría joven, pero con mucho deseo de trabajar y la verdad que son todas estas líneas, son todos proyectos que tenemos en pipeline y que esperamos poder desarrollar. Gracias, ingeniera. Es bueno ver el entusiasmo de parte de la Secretaría con este tipo de proyectos. Para la siguiente pregunta, con respecto a la inversión de confiabilidad de los sistemas de distribución, ¿cuentan con alguna plataforma para que los empresarios e inversores puedan chequear esos datos? Si me repites la pregunta, Cristian, por favor. Veo algo de la red de distribución, pero no me quedó clara la pregunta. Ok, ahorita, ingeniero. Con respecto a la inversión de confiabilidad de los sistemas de distribución, nos preguntan si la Secretaría cuenta con alguna plataforma para que los empresarios e inversores puedan chequear estos datos. Aún no tenemos esa información, pero les comento que estamos con un proyecto del Sistema de Información Energética, que ese va a estar en operación ya en línea a finales de este año, y ahí van a poder encontrar toda la información estadística, pero además información como de precios, estadístico, ¿no? O sea, no van a encontrar esta empresa vende este valor, pero igual, esa también es información pública, porque todos los contratos de compra también fueron publicados en la Gaceta, ¿verdad? De nuestro país. Pero bueno, en esta nueva plataforma, aún no la tenemos, pero en esta nueva plataforma vamos a incluir mucha de esta información. Gracias, ingeniera. Solo si pudiese repetir para más o menos qué fecha tienen planeado tener la plataforma. La del sistema de información energética, yo creo que ya noviembre, diciembre ya está en línea y ahorita ya estamos en algunas versiones demo, entonces es muy probable que para noviembre, diciembre ya tengamos en operación el sistema. Muchas gracias, ingeniera. Proseguimos con las demás preguntas. Hay bastante participación de parte de los asistentes. Dalila nos pregunta, ¿en estas políticas energéticas se incluye la regulación de los precios de los combustibles? Sí, claro que sí. Y bueno, tal vez comentarles un poquito sobre un proyecto que lleva la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles con el apoyo de CEPAL. Están pues en esa revisión de lo que es la fórmula y todo este tema de regulación de hidrocarburos. Entonces, es probable que hayan modificaciones a la reglamentación del establecimiento de las tarifas y precios de combustibles. No hay una tarifa, es el precio de los combustibles. Gracias por esa aclaración, ingeniera. Nos
Preguntan si se están analizando programas que estimulen la eficiencia energética en el país, como ser programas de etiquetaje para electrodomésticos, equipos, entre otros, o bien niveles mínimos de eficiencia para los motores eléctricos. Sí, como les mencionaba, por reglamentación centroamericana se está trabajando en en este etiquetado de los equipamientos, y la otra consulta que tenían era sobre, tenía dos, otra era sobre motores, ¿no? En el caso de de los sectores industrial y comercial, ahí sí tenemos mucho más trabajo que hacer. Tenemos que trabajar un poquito más fuerte en lo que es el sector industrial. Perfecto, ingeniera. Proseguimos con la siguiente pregunta. Tenemos 5 minutos más para responder las dudas que se nos presentaron en el chat. ¿Por qué la realización de un plan energético a largo plazo ha tardado en integrarse y elaborarse si muchas de las distintas tecnologías de generación y transmisión energética ya existen? Bueno. Ahí voy a intervenir yo, ingeniera. Dele, perdón, Tania, todas les estaba agarrando, dele usted. No hay problema. Por lo que les comentaba con la presentación, ¿cierto? Todos estos análisis requieren una gran cantidad de información, tanto el tiempo que se necesita para recopilar esa información, para analizar, para procesar esa información, para analizarla, para ingresarla en el sistema, demanda una gran cantidad de tiempo, si lo mencionan por parte de la Secretaría. Anteriormente ya se habían realizado algunos otros estudios por parte de, por ejemplo, la Dirección General de Energía de mi ambiente, que ya habían realizado ellos algunos, no sé si no los habían publicado en sus páginas, pero sí ellos ya habían realizado algunos estudios, e igual por parte de la CEN se ha venido trabajando en eso desde el primer mes que se integró la Secretaría. Entonces, ya existen, sé que no la puse por ahí porque no revisé con mi jefa anteriormente si se podía compartir el informe final que se había entregado, pero ya existen varios modelados. ¿Y por qué se tardó tanto? Por lo mismo, ¿verdad? Recopilación de la información. Recuerden que como aquí estamos trabajando con varios energéticos, no solamente es la ENE con energía eléctrica, sino que trabajamos con hidrocarburos, con coque de petróleo, con carbón mineral, con leña. Hay que estar tocándole la puerta a un montón de gente. Entonces ahí, bueno, el tiempo que demora en adquirir la información, en recopilarla, en procesarla, porque, bueno, también procesarla me refiero a como analizar que todo esté congruente en la serie histórica, y procesarla para meterla a los modelos de análisis. No es poquito tiempo, ni es poquito esfuerzo. Entonces, sí se han hecho y sí, bueno, lleva su tiempo. Ustedes cuando hagan su primer modelo se van a dar cuenta lo que es hacer este tipo de cosas. Crista, quizás antes que terminemos le quería pedir un par de minutos, si me los regala. Adelante, ingeniera. Tenemos varias preguntas que quedaron pendientes. Les iba a proponer a ambas si se las hacíamos llegar por correo y ustedes nos las pudiesen contestar para que las hiciésemos públicas a todos los asistentes, para poder despejar todas las dudas, porque hubo bastante interés de parte de todos en el tema que se presentó el día de hoy. Claro que sí, Crista. Bueno, de ser así, entonces los minutos restantes son suyos, ingeniera. Muchas gracias. El ministro Ordóñez quería darnos unas palabras de cierre, dirigirse a nosotros. Ministro. Muy buenas tardes a todas y todos. Bendiciones para ustedes y sus familias. Lo primero que tengo que decir es que no bajemos la guardia ante la crisis que tenemos del COVID. Ya todos conocemos cuáles son las directrices en función de bioseguridad que tenemos que observar. Así que no es redundante, hay que repetirlo constantemente entre todos nuestros amigos, familiares, colegas, etcétera.
primer lugar, quisiera felicitar el esfuerzo que han estado haciendo, particularmente a la ingeniera Guadalupe Núñez, quien es la encargada de vinculación entre la universidad y la sociedad. También a la ingeniera Crista Mejía, que ha actuado como moderadora. Y por supuesto, pues a nuestras colegas y compañeras de trabajo, a la ingeniera Cindy Salgado y a la ingeniera Tania Vindel, en los dos temas que ellas han abordado, el tema de política energética y el tema de planeación energética. Yo solo quiero tomarme unos minutos para darles tal vez un poquito de historia, porque yo sé que hay una gran cantidad de preguntas y me alegra muchísimo la cantidad de preguntas que hemos tenido en este evento, en estas presentaciones, porque nosotros aspiramos a que nuestra institución sea una institución de puertas abiertas, donde todo el mundo pueda tener acceso a la información y que todo el mundo pueda ser usuario en las diferentes actividades en que se desenvuelve de esa información. Todo lo que ustedes han estado viendo en estas presentaciones es de hace muy corto tiempo para acá. La Secretaría de Energía fue creada legalmente en agosto del 2017. Yo fui nombrado como secretario de Estado el 31 de enero del 2018. En aquel momento no teníamos ni oficina, sino que cada uno del personal que íbamos seleccionando, dicho sea de paso, un proceso de reclutamiento bastante riguroso para tratar de tener los mejores profesionales hondureños en las diferentes materias. No teníamos oficina todavía, pero la gente empezó a trabajar con mucho ánimo y eso nos ha llevado en este momento, creo que, a lograr avances importantes que están enmarcados dentro de la reforma del sector energía. Nosotros tenemos dos áreas básicamente, lo que tiene que ver con electricidad y lo que tiene que ver con el tema de hidrocarburos, y tenemos dos subsecretarías, cada una responsable de cada área, pero el tema de la planificación lo hemos visto como un concepto integral. ¿Por qué es importante este tipo de eventos? Porque nosotros aspiramos a construir una política energética, pero no una política energética que se construya simplemente con lineamientos académicos o con elementos eminentemente técnicos desde un gabinete de trabajo. Para que sea reconocida, validada y que responda en realidad a las necesidades del pueblo hondureño, tiene que ser una política construida de manera participativa. Y por eso hemos adoptado la herramienta que ya nos da la ley de visión. Y estaba viendo en el chat que alguien preguntaba, decía sobre el libro de visión de país, plan de nación. En realidad es una ley, se llama la ley de visión de país, plan de nación, y fue promulgada en el año 2010. Eso lo pueden buscar también en la página del IAIP, en la página del Congreso, hay diferentes fuentes de información, pero hemos querido utilizar ese modelo que le da al país un enfoque de desarrollo regional para hacer un proceso de consulta en las diferentes regiones del país. ¿Por qué es importante hacerlo de esa forma? Porque la gente participa, las regiones tienen un corte transversal de la sociedad en cada una de ellas. Hay participación de la academia, hay participación de la sociedad civil, de las ONGs, de las iglesias, de los diferentes sectores. Entonces, por eso queremos que sea un proceso construido participativamente, tal como decía la ingeniera Tania, bien enmarcado dentro de la metodología de bottom-up, o sea, desde la base de la sociedad hacia arriba, donde están los tomadores de decisiones. Entonces, aplaudo yo este esfuerzo que ustedes han realizado el día de hoy. La planificación nos tiene que dar muchas respuestas. Miré muchas de las preguntas en cuanto a proporción de la matriz de generación energética, en cuanto a energía renovable y energía no renovable. Hemos avanzado en los últimos años. Ahorita estamos más o menos a un nivel de generación de energía renovable de un 60%, y un 40% de energía no renovable, pero tal como lo explicaron nuestras expositoras, la política tiene que ser ir avanzando en la utilización de energía renovable, pero bajo ciertas condiciones, porque nuestra matriz de generación tiene que ser versátil y tiene que acomodarse a diferentes escenarios que nos pudieran ocurrir. O sea, la matriz tiene que funcionar independientemente de cómo estén los niveles de agua en los embalses, en las represas. Tiene que funcionar si tenemos radiación solar para que los proyectos fotovoltaicos puedan operar.
tiene que funcionar independientemente si tenemos o no tenemos viento para mover las plantas eólicas, y tiene que funcionar también en el caso de los proyectos de generación térmica, independientemente de los vaivenes que tenemos en los combustibles fósiles que se utilizan. Entonces, eso es lo que estamos tratando de construir. Y desde el punto de vista del lado de hidrocarburos, y podríamos hablar varias horas sobre estos temas, pero sobre el tema de hidrocarburos, porque alguien preguntaba también en el chat sobre este tema, es importante que Honduras vaya avanzando hacia una política de liberalización. Nosotros actualmente el mercado de los hidrocarburos es un mercado 100% regulado. ¿Por qué? Porque hay muy pocas empresas, 3 o 4, que son las que importan el 100% del petróleo y los derivados que nosotros tenemos. Entonces eso nos obliga a llevar un mercado regulado. En otros países de la región es liberalizado, va con oferta y demanda, y eso genera mayor competencia y por lo tanto mejores precios para los usuarios y los consumidores de hidrocarburos. Como les decía, son muchos los temas. El tema de eficiencia energética es algo que a mí me apasiona y hemos avanzado bastante. Hay un proyecto de ley de eficiencia energética que ya está listo para entrar al Congreso. Ya tenemos normas técnicas. Alguien mencionó el tema del etiquetado de los electrodomésticos. Estamos involucrados con un proyecto de reemplazo de bombillos tipo LED, con un apoyo del gobierno de Taiwán que ha estado impulsando el presidente directamente, y que hemos tenido algunos atrasos ahorita por lo de la crisis, pero reemplazar 5 millones de bombillos en los hogares de Honduras va a tener un impacto en el tema de la eficiencia energética y la necesidad de generación, y también, por supuesto, en la factura que nos sale a cada uno de los abonados. Como les decía, son muchos los temas. Yo solamente quiero concluir felicitándoles, decirles que en la Secretaría de Energía estamos a las órdenes de ustedes para cualquier información. Aspiramos también a tener alianzas importantes con el sector de la academia. Ya tenemos una vinculación con los colegas del Departamento de Física a través del doctor Flores, creo que es, sobre todo para los temas que tienen que ver con la Organización Internacional de Energía Atómica. Así que queremos construir alianzas, queremos construir institucionalidad y sobre todo queremos que la información sea accesible para todos y todas. Así que nuevamente muchas gracias, felicidades y bendiciones para todos y todas. Muchísimas gracias por sus cálidas palabras, por su participación, ministro, en esta conferencia. Como vinculación de la Facultad de Ingeniería, estamos dispuestos y ansiosos a seguir trabajando de la mano con profesionales como ustedes que nos brindan tan útil y valiosa información. Ahora, solo para cerrar la conferencia del día de hoy, tenemos a la encargada del Departamento de Vinculación, a la ingeniera Guadalupe Núñez. Ingeniera, si pudiese encender su micrófono para dar las palabras de cierre, por favor. ¿Se escucha, Krista? Sí, sí se escucha, ingeniera. Bien, quiero agradecer de entrada al señor ministro, porque yo también, él se me adelantó, yo iba a pedir que usted diera algunas palabras, pero igualmente agradezco también a la ingeniera Cindy Salgado, a la ingeniera Tania Vendel y por supuesto también a todos los asistentes. El señor ministro nos ha lanzado una buena oportunidad y a mí me gusta siempre agarrar esas oportunidades. Tanto la ingeniera Cindy como la ingeniera Tania y usted, señor ministro, están muy anuentes a trabajar con la academia. Entonces, me gustaría trabajar también justamente de la Facultad de Ingeniería con todo lo que es las capacitaciones que ustedes tienen. Me encantó también que haya dicho que le gusta el tema energético. A nosotros también. Yo fui muy aliada de la Dirección de Energía cuando estaba en la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas. Entonces, quedamos ambos comprometidos. Le tomo la palabra y nosotros seguiremos entonces viendo qué otro personal puede dictarnos algo, otras conferencias para toda la población, no solo para el alumnado, sino que también para la población que gusta ahora de aprender de todo lo que son estos temas. Quiero agradecer también
Ingeniera, al parecer se apagó su micrófono. Si pudiese encenderlo, por favor. Ingeniera Guadalupe, si me escucha, por favor, si pudiese encender su micrófono. Crista. Ya se le escucha, ingeniera. Creo que hubo un problema técnico. Quiero Si pudiese agradecer, como continuar. decía, al ingeniero, al señor ministro, y quiero tomar justamente las palabras de él para seguir en coordinación con todo lo que es su personal y poder entonces tener otra serie de conferencias que también han solicitado todo lo que son, no solo la población, sino que también algunos alumnos que escuchan todo lo que son estas conferencias. Gracias a Crista, gracias a todos los que están unidos en estas conferencias. Igualmente también a la ingeniera Tania, a la ingeniera Cindy y a los asistentes. Gracias, muy amables. Gracias a ustedes, ingeniera, por invitarnos. Gracias, no, y vamos a estar en comunicación, ingeniera.